cordial saludo, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase de español, que tiene como tema el sujeto y el predicado, que se estará explicando en este video. Estos son los objetivos de la clase y los contenidos. Recordemos que el tema es el sujeto y el predicado. Pero antes nosotros debemos saber o recordar qué es una oración. La oración es la unidad sintáctica de sentido que se refiere a una palabra o varias palabras de forma ordenada y combinadas que forman un sentido, ya que al momento de leerlas, estas palabras se pueden comprender sin ningún problema. Toda oración posee una estructura interna, que en este caso es el sujeto y el predicado, o que nosotros lo conocemos como las dos partes de la oración. Empezaremos explicando qué es el sujeto. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración, por lo tanto es quien realiza la acción del verbo. En esta imagen podemos ver quiénes son los sujetos, las personas, los animales y las cosas. Ahora bien, entonces, ¿qué es el predicado? El predicado es todo aquello que se dice del sujeto y tiene como núcleo uno o más verbos. Esta flecha indica que el predicado es lo que se dice del sujeto. Si se fijan bien, aquí aparece una imagen donde está un coche de color rojo. Formaremos una oración utilizando esa imagen. El carro es de color rojo. ¿Quién es el sujeto? El carro. ¿Qué dice del carro? Que es de color rojo, por lo tanto es el predicado. Si se fijan bien, esta oración inicia con una mayúscula y termina con un punto que indica una pausa o un fin. Por lo tanto, esas son las dos características principales de la oración. Ya ahora que sabemos o recordamos qué es el sujeto y qué es el predicado, podemos explicar cuáles son los tipos de sujeto. Existen dos tipos, sujeto expreso y sujeto tácito. Empezaremos explicando qué es el sujeto expreso. Es cuando el sujeto está presente, o sea que está visible o sobreentendido en una oración. Y cuando es un sujeto tácito, es cuando el sujeto está ausente o invisible, pero sin embargo se puede entender que hay un sujeto. Dentro del sujeto expreso hay dos, el sujeto simple y el sujeto compuesto. Miremos qué es un sujeto simple. Es aquel que solo tiene un núcleo. ¿Quién es el sujeto en la oración María viajó a España? El sujeto es María y por lo tanto tiene como núcleo el verbo viajó. Vamos a encontrar ahora el sujeto compuesto, que es aquel que tiene más de un núcleo. Aquí aparecen ya dos sujetos, por lo tanto es una oración con sujeto compuesto, donde nos aparece como nombre María y Juan, y que nos dice que viajaron a España. Si se fijan, en ambas oraciones aparecen nombres que desempeñan el papel de sujetos, al contrario de las siguientes oraciones que les explicaré. El sujeto tácito es aquel que tal vez está ausente o invisible, pero nosotros lo podemos entender. En esta oración aparece, iré a ver el partido. ¿Lo pueden comprender? Claro que sí. Cuando alguien les dice, o en este caso yo les dijera, iré a ver el partido, no es necesario pronunciar mi nombre o mencionar algún pronombre para que ustedes puedan comprender de que yo iré a ver el partido. Yo soy el sujeto. Estoy de una manera invisible porque no se menciona mi nombre, pero sí se puede comprender que soy yo la que voy a ver el partido. Aquí mostraremos algunos ejemplos para poder identificar qué es un sujeto, donde se encuentra el predicado. La primera oración es, el perro ladra mucho por la noche. ¿Quién es el sujeto? ¿De quién se está hablando? Del perro. ¿Qué se dice de él? Que ladra mucho por la noche.
En la segunda oración aparece mi abuela hace magdalenas de chocolate. ¿Quién es el sujeto? Mi abuela. ¿Qué se dice de mi abuela que hace magdalenas de chocolate? Pero quiero que observen bien el cuadro que aparece de color amarillo. Aquí nos dice de que son complementos determinantes y yo se los voy a explicar ahora. Son aquellas palabras que sirven para modificar el nombre o al sujeto. Son aquellas palabras que acompañan al sujeto y siempre se encuentran antes. Esas palabras lo determinan en cuanto a su género, su número. Por ejemplo, el perro. Esa palabra el nos indica, nos determina de que solo está en singular porque solo estamos hablando de un perro y que también es de género masculino. La siguiente oración, mi abuela, ¿qué nos está diciendo? Que es mi abuela, por lo tanto, ese mi determina una posesión. Perdón. Ahora bien, fíjense en la última oración. Voy al colegio todas las mañanas. Aunque no nos mencione un nombre, al momento de nosotros escuchar esta oración, sabemos y comprendemos de que alguien nos está diciendo de que va al colegio todas las mañanas. Si en este caso fuera yo que les dijera esa oración, ustedes entendieran de que el sujeto soy yo. Por lo tanto, se puede entender, se puede comprender aunque no aparezca un nombre. Ahora bien, así como explicamos del sujeto, también merecemos una explicación de cuáles son los tipos de predicado. ¿Ustedes saben cuáles son? Ahora mismo les explicaré. Son el predicado nominal y el predicado verbal. Esos son los dos tipos. ¿Cuándo es un predicado nominal? Es aquel cuyo núcleo son verbos ser, estar o parecer. Aquí nos identifica una oración. Los niños son educados. ¿Qué nos dice? Que son educados. Por lo tanto, ese son es del verbo ser, porque nos dice cómo son los niños. Aquí abajo en este cuadro aparecen esos verbos del nominal, predicado nominal. Recuerde que predicado es todo lo que se dice del sujeto. ¿Quién es el sujeto? La niña. ¿Qué nos dice de ella? Que es alegre. Por lo tanto, es el verbo de ser. El examen parece sencillo. ¿Qué nos dice? Que parece. Por lo tanto, es de parecer, del verbo parecer. La computadora está mala. Está es del verbo estar y nos dice que está mala. Aquí mostramos también lo que es el predicado verbal. Es aquel cuyo núcleo es un verbo diferente a los de ser, estar o parecer. Como ejemplo tenemos la profesora explica la clase. ¿Qué nos dice de la profesora? Que explica la clase. Por lo tanto, estos predicados verbales indican acción, movimiento o procedimiento. Veremos algunos ejemplos en este cuadro. Carlos juega con su amigo. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? Juega. Por lo tanto, eso es el predicado verbal. Vemos la siguiente oración. Alan escribe un poema. ¿Quién es el sujeto? Alan. ¿Qué nos dice de Alan? Escribe un poema es todo el predicado, pero tiene como núcleo un verbo y ese verbo es escribe. Al igual la siguiente oración, nosotros regamos la planta, nosotros somos el sujeto, regamos la planta es el predicado y dentro de ese predicado existe un núcleo que es regamos. Si se fijan en ese cuadro, también aparecen lo que son los verbos ser y estar, en su combinación con los pronombres, tanto en singular como en plural. Pero a nosotros entender lo que es el predicado, al igual que el sujeto, también tiene complementos. Vamos a ver. Aquí aparecen dos oraciones. Mariana escribe una carta a su abuela. Dentro de esa oración nosotros vamos a identificar un complemento directo y un complemento indirecto.
Cuando hablamos de complementos, son palabras que sirven para atribuirle más cosas a una oración o a un sujeto. Para identificar lo que es el complemento directo, yo me voy a preguntar ¿qué más verbo? Identifiquemos el sujeto en esa oración. ¿Quién es el sujeto? Mariana. ¿Y cuál es el verbo? Escribe. Por lo tanto, yo me voy a preguntar para encontrar el objeto directo, ¿qué escribe Mariana? Y la respuesta va a ser una carta. Ese es el complemento directo que se representa con una C mayúscula y una D mayúscula. Ahora bien, para encontrar el complemento indirecto, yo me pregunto, ¿a quién escribe la carta o quién es el beneficiario? Entonces la respuesta es a su abuela. Por eso se indica o se representa con una C mayúscula y una I mayúscula que representa lo que es el complemento indirecto. La siguiente oración. Alan compra rosas para su esposa. ¿Quién es el sujeto Alan? ¿Cuál es el verbo compra? Y para encontrar el objeto directo, nosotros nos preguntamos, ¿qué compra Alan? Rosas, por lo tanto es el complemento directo. Ahora bien, para encontrar el complemento indirecto, nosotros nos vamos a preguntar para quién o a quién le compra rosas. Y aquí tenemos como respuesta su esposa y ese es el complemento indirecto. Estas son algunas de las actividades que se van a realizar con este tema del sujeto y el predicado, las cuales serán revisadas al momento de regresar a clases. Muchas gracias por su atención, espero hayan podido entender el tema.